Hoy tenemos un tema muy interesante. Su título es El ministerio, cómo Dios confirma y fortalece el ministerio en nosotros, ¿verdad? Ese es el tema. Porque cuando Dios te llama al ministerio, algún ministerio, el que sea, y todos tenemos un ministerio de intercesión, para empezar. No hay nadie que esté en el cuerpo de Cristo que no tenga un ministerio. El menos que tiene es el ministerio de intercesión. Así que es importante entender que el poder de Dios descansa sobre Jesús para equiparte en lo que tú tienes que aprender del ministerio. Quiere decir que cuando Él te asigna un ministerio, Él te va a capacitar para que tú desarrolles conforme a su voluntad el ministerio que Él te encomienda. Y el primer ministerio de nosotros es precisamente el ministerio de intercesión. ¿Por qué? Porque todos somos intercesores, ya sea en nuestros hogares, en el lugar de trabajo, donde quiera que estemos, somos intercesores. ¿Por qué? Porque la palabra que usted emite con su boca y la cree en su corazón, encuentra en la esfera terrenal una oportunidad para realizarse. ¿Y por qué eso es así? Porque Dios pone en nuestro corazón la palabra sazonada que tenemos que desatar. Por eso a veces cuando llegamos a un sitio sentimos la atmósfera cargada y es momento no de hablar sino de orar. Te puede llegar a su oficina y encontrarla llena de basura, de tinieblas, por cualquier porquería que le han echado durante la noche. Pero usted siente la atmósfera cargada, usted ata y reprende y echa fuera todo demonio y implanta el reino de Dios y su justicia porque Dios anda con usted. Y eso es donde quiera que usted esté. Si usted llega a un hotel y el cuarto que le asignaron, yo tengo la costumbre, lo voy a decir por mí, la pastora y yo llegamos, y lo primero, este es el cuarto, 432, ok, aquí entró Cristo, llegó la salvación a este lugar, y entro cantando cánticos de alabanza, y lo primero que hago es, levanto una gotita de aceite y en el nombre de Jesús empiezo a proclamar el poder de Dios. Y eso limpia la atmósfera y dormimos tranquilitos. Una vez no lo hicimos y aprendí con ese cantazo. Por la noche, de madrugada, sentí como me ahorcaban y era que no había limpiado el cuarto espiritualmente. Y todos tenemos esa guerra espiritual diario. Así que es importante que entendamos que Dios nos capacita al ministerio, porque el primer ministerio de todos nosotros es el ministerio de intercesión. Y de ahí sucesivamente todos los demás. Porque en general siempre tenemos todos una guerra espiritual continua. Siempre hay operaciones de las tinieblas que se oponen a que tú no cumplas la voluntad que Dios puso en tu vida. Que no tengas paz, que no prosperes, que no puedas cumplir con los mandatos de Dios, que no te dé tiempo a realizar las cosas que tienes que hacer, que no puedas sacar tiempo para orar, que no puedas coger la Biblia y que no la entiendes. Todos esos espíritus inmundos los pone en las tinieblas para que tú no prosperes en el mundo espiritual. Pero cuando tú empiezas a conocer esto, entonces, como yo le digo, por cuanto más objeciones busca para ponerme en el camino, más interés me pones a mí para buscar su relación con Dios. O sea, tenemos que actuar al revés. Si hay muchas situaciones y problemas, espérate, voy a organizarme porque la prioridad es papá. ¿Qué pasó aquí? Me levanté o hice una oración de esa de Rancontán y no busqué el rostro de Dios. Y si hice la oración Rancontán y no escuché la voz de Dios o no la sentí en mi corazón, estoy tirando puños al aire sin saber lo que estoy haciendo. ¿Me hago entender? Por lo tanto, es importante que nuestra relación con Dios sea fortalecida todos los días y muchas veces al día. Y que todas las circunstancias adversas que se levantan sirvan para entender que tenemos cada vez que buscar el rostro de Dios con más claridad. Le voy a decir un solo ejemplo que habla mucho de los pescadores. Todos los que lo tenemos en el deporte de pesca, o lo tenía porque ya yo no lo tengo, pues el anhelo de todo el mundo es pescar un marlin y retratarse con el marlin. Y tú, retratarte aunque se te haya ido, pero lo tenías volando ahí. Pero ¿qué pasa? Aprendiendo de los pescadores que llevan mucho tiempo haciendo eso, siempre me decían esto. Cuando más próximo está el marlin a perder la batalla y tú entrarlo adentro,
es cuando más fuerte él guerrea, porque es el último hálito de vida. Y atiéndeme, esto es bien importante. Él tiene una figa en su pico, el pico del marlin. Y escúchame, así me decía el viejito, escúchame, porque tú eres un nene y yo soy un viejo. Hace muchos años que yo tengo ese deporte. Te va a tirar a la barriga. Y si te coges con ese pico, te va a matar. Por lo tanto, guante en mano y pendiente a defenderte, porque cuando él te tire con ese pico, va a brincar dentro del bote así, ¡fum!, para adentro. Me dice, yo me voy a matar, pero te llevo enredado a ti. Exactamente, Satanás hace lo mismo con nosotros. Te hace mucha guerra, mucho ruido, te pone malestar para que tú mires, te aflojes. No, ahora es que te voy a reprender, papá. Ahora es que yo voy a alabar. Ahora es que yo me voy a llenar de la palabra. Ahora es que voy a coger las manos a todos que estén en el sitio y vamos a orar. ¿Entiendes? Es al revés. Si tú te dejas amedrentar y el marlin cuando saque ese pico, que usted ve eso es impresionante, nunca lo pesca. Pero vamos a hablar esta noche de cómo nos empoderamos del poder que venció la muerte. Se llama Jesús. Amén. Vamos a empezar con Isaías 11, versículo 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y el temor al Señor. Si usted analiza lo que está diciendo el profeta Isaías aquí, son los 7 espíritus que bordean la tierra, que no es otra descripción que el poder de Dios en todo lo que está explicando cada palabra de ese versículo. Y eso nos enseña a nosotros algo claramente, que nosotros cuando tenemos el poder de Dios en nuestra vida, todo lo que está escrito en esa palabra reside en nosotros para que en un momento dado el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor al Señor esté vigente en nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda entonces desarrollar la perfección y el crecimiento de la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús en nosotros mismos. O sea que estos atributos de Dios que están en Jesús, Jesús los puso en nosotros a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando Él está hablando de todo esto, que es Jesús mismo hablando de todo esto, Él mismo está comprobando lo que dice Lucas 4, 16 al 21. Y quiero leerlo, Lucas 4, 16 al 21. Porque acuérdese que es importante entender que el ungimiento de Jesús fue la santificación de su naturaleza humanística a través de lo que Él mismo declaró con la palabra y cayó la unción de Cristo, de Dios sobre Él mismo, en el Espíritu Santo que operaba en Él, estando en un cuerpo similar al de nosotros, de carne y de hueso. ¿Ok? Que le quede eso bien claro de ejemplo para que usted sepa que usted también lo tiene gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Hay alguien que no entienda bien esto? ¿No se entiende claro? Amén. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos al 17 hasta el 21 corrido. Y le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Wow, esa es tremenda información. Mira cómo sigue diciendo, poner en libertad a los oprimidos. Cada vez que una persona está siendo oprimido por una entidad demoníaca, está siendo oprimido. ¿Y usted como creyente cree que no? Sí. Muchas veces hay gente que tiene pensamientos que no pueden quitárselo de la cabeza. Mucha gente no puede dormir en paz. Mucha gente se siente incómodo en todo momento. Mucha gente tiene coraje por dentro y no sabe por qué tiene coraje. Mucha gente siente envidia y no sabe por qué tiene envidia. ¿Sabes por qué? Porque están oprimidos de la libertad. Quiere decir que hay una opresión demoníaca que necesita ser libertado. Amén. Miren lo que sigue diciendo en el otro versículo, 19. A predicar el año agradable del Señor
el año agradable del Señor es todo el tiempo. ¿Por qué? Son las buenas nuevas del Evangelio de paz, de gozo y de salvación, la que continuamente debe operar en nosotros. Por eso el domingo yo le hablaba a ustedes que el verdadero contentamiento jamás nunca estará en las cosas de este mundo ni en nosotros mismos, sino en el poder de su presencia que nos guía a toda verdad y nos hace libres. Ese es el verdadero contentamiento. ¿Por qué? Porque mira, no importa que te quieran obligar a hacer las cosas, no importa que te señalen, no importa que te odien, no importa que hagan lo que hagan, tú estás seguro en quien tú creíste. Y ese es un contentamiento de una seguridad que la da solamente el Espíritu Santo que opera en nosotros. No te la puede dar más nadie. Por lo tanto, predicar el año agradable del Señor es continuidad de la presencia de Dios en tu vida. Amén. Amén. Vamos a seguir al 19. 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, que estaban fijos los ojos en él. Y el 21. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiere decir que al leer la escritura, el cuerpo de carne y hueso, donde habita Dios, fue a recibir la unción a través del Espíritu Santo para que pudiera estar fortalecido y poder realizar el ministerio de 3 años que iba a realizar hasta que ascendiera al cielo. ¿Me entendió? Cuando tú te bautizas en agua, algunos después se bautizan en nuevas lenguas, bautismo en el Espíritu, puede ser llenuras del Espíritu Santo, o bautizas en fuego, automáticamente esa unción reposa sobre ti. Y aunque tú no la sientas, ya está sobre ti, y en la medida que tú cultivas la relación con Dios, esa unción crece más, aumenta más. Y más claro, escucha la voz de Dios y el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque escuchas la dirección de lo que Él te mandó a hacer. Si tú tienes un ministerio de liberación, pues Él te va a dar conocimiento del ministerio de liberación y vas a leer Biblia de liberación y vas a leer libros que son relacionados a la liberación demoníaca en la gente. Porque Él te prepara para eso y pone una unción especial para el cumplimiento de ese ministerio. Aparte de que todos tenemos el ministerio de liberación en un menor grado, pero todo el mundo lo tiene. Les voy a explicar. Cuando usted viene a Cristo, empieza a crecer en conocimiento y así mismo crece su alma en conocimiento. A medida que aumenta el conocimiento, la unción para el propósito de Dios que le llamó empieza a aumentar. Y usted siente entonces el llamado ministerial para el desarrollo X o Y. ¿Qué pasa? Cuando usted cultiva esa relación, esa unción cada vez aumenta más y Dios empieza a añadirle dones y empieza a desarrollarlo ministerialmente de tal manera que usted va a ser usado por Dios para unos propósitos de Él. No para que usted se vea más bonito y diga, mira, es profeta, mira, ve las cosas antes que pasen. No, no, no. Es para hacer lo que quiere Dios hacer. ¿Me entiende? Entonces, al usted estar en esa expectativa, en ese grado de humildad y mansedumbre, va creciendo, y cuando Dios te revela la situación con X o Y persona, usted empieza a decir, Señor, ¿esto es para que yo lo lleve a las rodillas o para que lo hable? Y Él te va diciendo y te va guiando. ¿Por qué? Porque ese es el desarrollo ministerial que va a desarrollarse de acuerdo a cómo tú tengas tiempo para dedicarle a Él. Él tiene todo el tiempo del mundo, pero tú tienes que decidir cómo te metes con Él. ¿Me entienden? Por eso hay algunos que comienzan en la iglesia poquito tiempo y de momento ¡pap!, se vuelan. Pero resulta que el tipo le mete 8 horas, ¿me entiendes?, a la relación con Dios. Y avanzan. ¿Me hago entender? Hay otros que pues abren la Biblia los domingos nada más. Todo va a depender de eso. Por eso este jueves yo quiero hablar un poquito del ayuno, porque queremos que ayunemos ¿verdad?, con precisión y con dirección y sabiendo lo que hacemos. Porque hay poder en el ayuno. El ayuno realmente no es para torcerle el brazo a Dios para que haga las cosas. Es para que nosotros limpiemos nuestra alma y nuestras oraciones suban al día directo al cielo. Amén.
Bueno, no quiero salirme del tema, voy a seguir con esto. Vamos entonces con Hechos 38, 10:38. Dice aquí, Hechos 10:38, como Jesús ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto es importante porque cuando nosotros nos revestimos del Espíritu Santo, todas las cosas que Él hizo y aún más haremos, porque Él nos llena del Espíritu Santo para cumplir ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito que Dios te va a guiar a hacer. Hay veces que cuando tú estás ungido por Él y tú vas al banco, Él te dice, dile a esa señora tal cosa. Dice, pero ¿cómo? Sí, dile esto. Cuando tú le dices la palabra, la persona dice, ay Dios mío, yo que estaba esperando la respuesta. O puede ser que se eche a llorar, o puede decir, wow, ese es Dios hablándome. No sabemos, porque tú y yo no sabemos lo que está haciendo Dios, pero Él sí sabe. Lo importante es que seamos obedientes a lo que Él tiene que decir. Porque puede ser que le pase esto que una vez me pasó a mí. Yo recién llegado al Evangelio, usted sabe que siempre a última hora, cuando tú eres médico, pues uno llega tarde a la casa y siempre llega atrasado para las cosas. Esa es la verdad. Que el médico trabaja full time y trabaja de acuerdo a la emergencia que viene. Pues ese día serían como, yo diría que el supermercado se dejaba como a las 10 y yo llegué como a las 9:35. Pan, leche, mantequilla, para por la mañana, y jamón, y queso. Y voy corriendo, y entro para allá. Y el Señor me dice, dile que yo escuché su oración. Y yo veo al tipo en un periódico con un nene chiquito y un cajito de compra. Y yo lo miro y digo, pero yo tengo prisa, Señor. Y seguí haciendo las cosas, ignorante, y que yo que tengo prisa. Pues cuando voy saliendo me dice, que esa vida no caiga sobre tus hombros. Y ya, espérate, esto es otra cosa. Dejé la bolsa allá afuera, no me importa que me la robara nadie, y entré para adentro. Varón, el Señor le dice que está escuchando sus ruegos, que sus problemas van a ser resueltos, que no haga lo que piensa. Y él empieza a llorar como una Magdalena, mi hermano. Ver un hombre llorando, pero como una Magdalena, sin consolación. Yo hasta me quedé mirando y dije, wow. Dejé que terminara de llorar y me dice, ¿sabes una cosa? Si usted no me dice esto, yo estaba haciendo la compra para dejársela a mis hijos y matarme esta noche. Mira si es importante lo que Dios le manda hacer a uno. Aprendemos, ¿verdad? Yo estaba recién convertido. Yo tenía, yo creo que como 6 meses, algo así. Quizás hasta menos, no sé. Estaba trabajando full time. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que uno tiene que saber, obedecer, escuchar y hacer. Y esa vida se salvó. No he sabido más de él. Pero cuando él contestó eso, entendí por qué me dijo que no se cargue esa vida sobre tus hombros. Quiere decir que se iba a matar. Y ahí fue que yo viré para atrás más rápido que ligero. Y efectivamente salió de la boca de él la respuesta. Así que aprendamos que cuando Dios nos manda hacer algo, es sí y amén. No question about that. ¿Sabe? Porque es triste que uno que pueda ayudar a otros no hacerlo por no obedecer a papá, por decirle que tengo prisa como yo le dije. Mire qué estupidez. Estaba recién convertido también, no tenía conocimiento. Pero cuando me dijo eso, ya tú sabes que me volcó el corazón. Y efectivamente, como él nunca se equivoca, no se equivocó. El equivocado era yo. Amén, aprendemos. Así que le cuento eso para que usted no caiga en ese error, nunca jamás. Amén. Bien, vamos a seguir con Marcos 1:22, que nos dice, y se asombraban de su enseñanza, o se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas predicaban y enseñaban la tradición judía, pero Jesús, la doctrina de salvación. Hay una gran diferencia, porque la doctrina de tradición es la doctrina de la religión, pero la doctrina de Jesús es la doctrina de la salvación.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Usted tiene que saber esto bien claro. La doctrina de la religión está cimentada en tradiciones y en rutina. La doctrina de la salvación está cimentada en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la muerte y la resurrección. ¿Perdón? Claro. La muerte y la resurrección, reconociendo nosotros esto, nos abre la puerta para que podamos tener una intimidad con Dios, de tal manera que podamos tener un conversatorio continuo con Dios, escuchando su palabra, diciéndole, explícame esta palabra cuando la leo, entendiendo esta palabra y nosotros poniendo a disposición todo lo que Él quiere que nosotros en obediencia hagamos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted, como director de una empresa, como director de negocios, como policía, como todo lo que tenga que hacer en cualquier profesión, cuando usted es dirigido por Dios, nunca cometerá un error. ¿Sabe lo que estoy hablando? Nunca cometerá un error. Porque Él no falla. Ahora, como les dije el otro día, ¿por qué Israel va derecho hacia la batalla del Armagedón? Porque los gobernantes que tomaron lugar, el lugar de Benjamín Netanyahu, que es Neftalí Bennett y todos esos otros tres, que son palestinos, no quieren hacer audición de lo que Dios quiere que se haga. Por lo tanto, ya empezaron por decir que van a violar el pacto sempiterno de dividir la tierra de Israel, que es la tierra de Jericó, dado divinamente al pueblo de Israel. Por lo tanto, dicen Oseas claramente que porque conmigo no contaron y me dieron la espalda, entonces a fuego desataré mi ira. Oseas 4. Usted tiene que darse cuenta por qué es que nosotros cuando obedecemos a Dios nunca fallamos, porque Él nunca se equivoca. Pero a Él le interesa que cada uno de nosotros hagamos lo que Él dice que hay que hacer. Cuando nosotros caminamos en obediencia, todo lo que tenemos que hacer en Él, todo sale perfecto. No perfección que usted piensa, sino perfección de Dios. Que muchas veces dice, pero ¿será esto, no será? ¿Qué va a pasar? Espere, porque sin duda Dios lo que te va a dar es bueno, agradable y perfecto. Y en su tiempo vendrá. Sí, porque Dios es perfecto, pero hay que saber esperar el tiempo de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Si nosotros no aprendemos eso, jamás, nunca vamos a tener éxito en lo que hacemos. Nos creemos sabios y no somos sabios. Siempre acuérdense del dicho que yo les digo, por cuanto más sé que no sé nada. Y eso lo hace usted vivir en mansedumbre, en humildad y en proceso de aprendizaje en todo momento. Amén. Así que la diferencia entre Cristo y los escribas es que los escribas, conforme a este versículo, enseñaban la tradición. Sin embargo, Jesús enseñaba la doctrina cristocéntrica de la resurrección. Claro, los escribas seguían en la traducción como todavía están, en la tradición como todavía están los judíos que se quedaron con el Taná. Es lo primero, el Antiguo Testamento de la Biblia. Pero bueno, y esos son otros 20 pesos, otro día hablaremos de eso. Así que este mismo poder evidente en los ministerios de los creyentes en la iglesia primitiva, Pablo lo dijo de esta manera. En Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de mi poder. Quiere de su poder, no de mi poder, de su poder. Quiere decir que esto es dado por la obediencia a Jesús y viene dado a nosotros, como a Pablo, por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo? Él murió, limpio, puro y sin mancha. Hizo un sacrificio perfecto, murió, derramó su sangre, pero al tercer día resucitó. ¿Qué quiere decir eso? Venció todo lo que el hombre jamás nunca había podido vencer. ¿Qué es lo más grande que el hombre nunca había podido vencer hasta ese momento? El imperio de la muerte.
Él venció la muerte. Al vencer la muerte, venció todo lo referente a vencer y los obstáculos que puedan surgir en este mundo desde aquel momento hasta la actualidad. No hay nada que Él no pudiera vencer. Ahora, ¿qué pasa? Ese poder delegado que viene a nosotros de parte de Dios primero a Jesús, de Jesús a nosotros a través del Espíritu Santo que opera en nosotros, porque es la cadena de comando, viene a nosotros a residir cuando hemos creído 100% lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, las razones por las cuales la hizo, y entendemos y vivimos perseverando mirando la cruz. No el intelecto, no lo que me conviene, no lo que a mí me gustaría, no lo que me dijeron, no lo que hace aquel o hace aquella, sino lo que Él dice que hay que hacer. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando miramos la cruz y vemos realmente del valor intrínseco y extrínseco que tiene esa muerte en la cruz del Calvario, viene sobre nosotros una convicción de una realidad que solamente se entiende en nosotros cuando permitimos que el Espíritu Santo viva en nosotros para entender la revelación del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando el profeta Isaías dice que no había nada bonito en él y fue reconocido como una bola de carne estando allí en la cruz del Calvario. Y si podemos imaginarlo, lo que es una bola de carne quiere decir que fue totalmente desfigurado y deformado. Quiere decir que no quedó nada reconocible de un ser humano, excepto que estaba puesto en la cruz del Calvario y que sabía uno quién era. ¿Qué significa eso? Que la deformación destructiva y anatómica de ese cuerpo fue tan anormalmente brutal que lo convirtió, para describirlo, en una bola de carne. Si nosotros entendemos eso nada más, podemos ver cuán grande sacrificio Él tuvo que realizar en Getsemaní. Mire, el verdadero sacrificio grande, no lo hizo en la cruz, lo hizo en Getsemaní. ¿Por qué? Porque estando consciente en Getsemaní, sabiendo y hablando con Dios, cuando Él le pidió a sus discípulos, oren por mí, y ni siquiera pudieron estar una hora, y volvió y dice la segunda vez, se han quedado dormidos, y vuelve la tercera vez, ya levántense porque no han podido orar por mí, ya llegó mi tiempo de entregarme. Y apareció Judas con los guardas del Sanedrín para matarlo. Allí, y esta visión se la doy yo porque yo la viví, no es que la leí y la estudié, aunque también la estudié, la viví, me llevó a Getsemaní. Y cuando llegó a Getsemaní en cuerpo espiritual, oiga esto bien, ponga mucha atención, yo me quedé anonadado, no sabía qué decir. Ver a Jesús llorando lágrimas de sangre en ese preciso momento. Y tú dices, ¿eso fue aquello hace 2000 años atrás? No, verlo vivo en un cuerpo espiritual es como usted ver lo que está pasando ahí, sabiendo que era cierto, vivirlo. Eso cobró una vida en mi ser interior que hizo una nueva transformación en mi vida. ¿Por qué? Porque una cosa es entender que sudó lágrimas de sangre, pero otra cosa es ver las lágrimas de sangre negras que brotaban de sus párpados por el llanto implacable del dolor emocional que conllevó sacrificarse por una humanidad perdida en delitos, pecados y transgresiones. Eso causa en tu vida una transformación tal que no das reversa a Cristo bajo ninguna circunstancia. Yo no sé si me hago explicar bien, pero eso son realidades que solamente se consiguen en una relación armónica con Dios. Y eso te fortalece en el espíritu tal que tú sabes qué, no le tienes miedo a nada. Por eso yo le decía el domingo, la paz de nuestro ser radica en la relación con Dios. Y tenemos que estar conscientes de esa realidad y vivir esa realidad, porque de otra manera no tenemos una buena relación con Dios. La gente se cree que Dios es para pedirle como dame. Y eso no es así.
Él te ayuda y te da todo lo que tú necesites, pero primero relaciónate con Él, como tiene que ser. Y Él hará. Es la clave exitosa de nosotros. Si nosotros no lo practicamos así, no hemos reconocido a quién le servimos. No. Y entonces, al no poderlo reconocer, tampoco lo vamos a honrar. Y si no lo honramos, tampoco vamos a estar orando y buscando su rostro. ¿Me hago entender? Una cosa va con la otra. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el poder de Dios en nosotros obra determinado a la credibilidad de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y eso se va a reflejar en la conducta casta y santa de cada uno de nosotros en relación con Él y como testimonio vivencial en nuestra vida actual. Quiere decir que si realmente le amamos, tiene que notarse que le amamos. Si realmente lo honramos, tiene que notarse que lo honramos. Nuestra conducta tiene que hablar de nuestra verdadera relación con Dios. Por eso la iglesia carece de mucha autoridad. Porque la relación con Dios son muy superficiales. No, Señor, la iglesia tiene que tener una relación profunda con Dios y se tiene que demostrar con hechos fehacientes. Eso te mantiene autoridad. Y cuando tú le dices al demonio, te tienes que ir sin cuestionamiento. Cuando tú le dices al cáncer, vete cáncer se va. Cuando tú dices esquizofrenia, vete fuera, la esquizofrenia se va. Pero va a depender de nosotros, hermano. Amén. De eso va a depender. Así que el funcionamiento eficaz del poder de Dios dentro de nosotros resulta en el desarrollo del ministerio exitoso que vamos a tener. Su ministerio pasará a ser y desarrollarse en la madurez del poder de Dios operando a través de usted, como cuando dijo Pablo. Por esto, cuando Dios te comisiona a un ministerio, Dios mismo te capacita. Ahora la pregunta es, ¿cómo te hace la capacitación o la madurez para el desarrollo del ministerio? Simple. El año tiene 365 días y tiene 365 oportunidades para desarrollar el carácter maduro de Cristo en tu vida. Amén. Así es el mambo. Si usted me pregunta a mí cuántas pruebas el pastor y yo pasamos, este espacio para escribirlo en papel no da. ¿Por qué? Porque esto es de continuo. Pero todas y cada una tienen la victoria. Esa es la diferencia. Porque es Dios. No somos nosotros, es Él. Nosotros somos obedientes a lo que Él dice que hay que hacer. Y hay que hacerlo. Por lo tanto, es importante entender la sustancia base de todo esto, es vivir la verdad. Y la única verdad es Cristo Jesús. Él es la verdad. Entonces, en la manera que tú y yo dependamos de Dios, el ministerio se va a ir desarrollando con efectividad porque tiene que haber una entrega y una transformación donde va a ser representado Jesús en el ministerio que te tocó Él a ti y te puso a llevar a cabo. Si tú vienes a quejarte, es que estoy cansado, es que no me da tiempo, es que me siento esto, me siento lo otro, yo te quiero decir a ti algo. Jesús usa gente comprometida con muchas cosas. Jesús no usa el que se quedó en el tejado vagando como le pasó a David. David se entretuvo en el tejado, se enamoró de Jezabel, le quitó la mujer al Eteo, mandó al Eteo a morir y quedó marcado el resto de sus días. A pesar de que fue rey de Israel, pasaron 20 cosas y nunca David fue el mismo David antes de Jezabel. Lea la historia de David para que usted vea. Porque las consecuencias hasta de ese hijo lo perdió. Las consecuencias de eso, toda la vida las tuvo que cargar. ¿Por qué? Porque no quiso hacer nada para el Señor y mandó a guerrear a otro cuando él debió estar en la guerra. Similarmente pasa con la iglesia que no se dedica a orar y a guerrear. La mente se desvía hacia donde no tiene que desviarse y pierde la bendición para lo cual Dios lo llamó. Cuando Dios te da un ministerio, créame, somos bendecidos. Cuando no tienes ministerio,
busca por qué no tienes ministerio, por qué no estás en el orden. Dios siempre nos quiere ocupar a nosotros para Él mostrar a través de lo que nos toque hacer en los diferentes ministerios, mostrar su gloria. Siempre. Dios no es un Dios estático que se queda quieto. Dios es un Dios que se mantiene en movimiento continuo. Y a Él le gusta que la gente esté ocupada, que la gente esté haciendo algo, que la gente esté buscando cómo solucionar los problemas. Tengo esta situación, ¿cómo voy a hacer? Tengo este paciente, ¿cómo voy a orar? ¿Qué tengo que hacer? Pues esto es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se mete. Esto nos enseña a nosotros claramente de que si no estamos activos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y es importante que estemos activos continuamente. Mira, 1 Corintios 2, versículo 4 al 5, fíjate cómo Pablo describe el ministerio. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Qué quiere decir? Que te voy a demostrar que lo que te estoy mostrando del Evangelio es poder de Dios, no solo para salvación, sino para solución de tus situaciones. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, yo no vengo a ti a convencerte de una doctrina que no es real. Yo no vengo a convencerte de algo que a mí me dé la gana. Yo no vengo a convencerte de algo que se ve bonito, sino de algo real para que tú veas lo que es el poder de Dios, creador en nuestra vida, sanador y libertador. Amén. Vamos al 5. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en poder de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos entender que el poder de Dios es la solución a todos y cada uno de nuestros problemas. Cuando nosotros entendemos esto y estamos claros, entonces hay una seguridad puesta en la fe en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros operamos en plena certidumbre de fe y empezamos a ver entonces señales, milagros, prodigios, portentos, liberaciones. Porque no hemos cuestionado la palabra, sino que hemos crecido con la palabra. Cuando te hay algo en tu mente de oposición a la palabra, automáticamente dejaste de aprender. ¿Me entendió? No me van a preguntar por qué. La respuesta es la siguiente de por qué. Porque en la medida que nos cerramos y entendamos que esto no lo entendemos o no lo queremos aceptar, le está dando la espalda a Dios. Tenemos que ser abiertos al aprendizaje en todo momento, porque aprendemos todos los días y muchas veces al día. Porque la palabra no está presa. Si yo le dijera que cada palabra contenida en la Biblia tiene más de 25 significados y cuando se unen todas las palabras de un versículo pueden tener miles de significados y el Espíritu Santo le da el entendimiento para lo que quieren esa palabra, usted se va a caer para atrás. Porque hay entendimiento para aplicarlo en todas. Si yo le dijera a usted que todas las recetas que pueden existir en el mundo están aquí, usted va a decir, tú estás loco. Eso como que no puede ser. Y así están. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra está codificada en números y letras. Y cuando usted decodifica cada número y cada letra, usted puede saber todo lo que puedan necesitar las personas. Y él también. Es un tema de geometría que otro día lo vamos a dar. Pues yo le he dado a usted geometría para que usted pueda entender por qué, los significados de la vacuna y demás. Lo importante de esto es entender que nosotros jamás nunca podemos dejar de aprender. Y si usted no entiende algo en la palabra, no es que la palabra esté mal escrita, es que usted no está entendiendo la palabra. Y puede haber un germen espiritual que impida que usted no entienda la palabra. Eso se da. Yo lo puedo comprender, pero usted tiene que entender que usted tiene que echarlo fuera y abrirse a entender. Porque nosotros todos tenemos todos los días que aprender de eso, sin excepción. Y usted no me venga que yo tengo un doctorado hasta aquello, ¿sabes qué? Eso es nada. Porque ¿dónde Jesús hizo un doctorado?
¿Dónde estudió medicina y sanaba a los enfermos? ¿En qué universidad estudió teología y decía cómo tenía que ser la palabra? O sea, vamos a ponernos a pensar. O sea, que nosotros no podemos permitir creer que sabemos, sino que tenemos que aprender todos los días. Y esto es importante, que esa actitud esté claro en nosotros para que nosotros podamos crecer en la estatura de un varón perfecto que Él nos quiere llevar en cada ministerio que nos toca hacer. Por eso nuestra fe tiene que estar fundada en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios. Amén. El poder de Dios habilita todas las áreas del ministerio espiritual, extiende el evangelio, ministrar a los enfermos, a los oprimidos y a aquellos esclavizados por poderes demoníacos. Vamos a entrar en Mateo 28, 18. Ahí está. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Interesante. Y el 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que mientras más tú utilices el poder, más poder se te añadirá para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Amén. ¿Voy muy rápido o no lo cogieron? Eso es para decir un amén que se rompa hasta el cielo. Fíjese que Él nos está capacitando para el propósito que Él tiene. Y ese propósito nos da a nosotros la dirección para el crecimiento y preparación de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. En nuestra vida. Quiere decir que crecemos a la estatura de un varón perfecto cuando obedecemos lo que Él quiere que hagamos. Nunca jamás usted le dé la espalda a un ministerio que Dios le ha puesto. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entrega el ministerio que Dios le ha puesto, usted le está dando la espalda a Dios. ¿Me entendió bien claro? Por más situaciones difíciles que yo pueda tener en mi vida y la pastora, jamás yo dejaría y claudicaría de servirle como pastor al Señor. Jamás. Jamás. Y tengo que decírselo abiertamente, ¿sí? Porque el diablo tiene que escuchar. Que no me va a hacer claudicar. ¿Por qué? Porque si Dios me trajo a hacer esto, Dios me preparará y me seguirá preparando para hacer lo que Él me mandó a hacer. Y usted tiene también que saber que así mismo lo hará con usted y lo respaldará en todo lo que tiene que hacer. Porque Dios no es loco, Dios sabe lo que hace y Él es perfecto. Ahora viene la parte que dice la pastora. La voluntad suya, ¿está rendida a la voluntad de Él? Ahí es que está la cosa. Si la voluntad suya no está rendida a Él, cuando usted esté en el ministerio, usted se va a quejar de cansancio, usted se va a quejar de que no puede más, usted se va a quejar de 20 cosas que el enemigo le va a llenar en la cabeza. Y va a claudicar. ¿Por qué? Porque empezó a mirar las cosas como el hombre. Y tú y yo no podemos mirar el ministerio con el intelecto de hombre. Porque el intelecto de hombre no te sirve para divinamente vivir en la presencia de Dios. A ti te sirve la dirección de Cristo. A mí me sirve la dirección de Él. A mí me sirve la llenura de Él. A mí me sirve la relación con Él. A mí me sirve el respaldo de Él. A mí me sirve lo que Él hace con ustedes y con las vidas que frente a mí vienen. Eso es un motivo sustantivo y grande para moverme en esa dirección. Y por eso nosotros tenemos que saber que el motivo esencial para vivir la vida corta que vivimos sobre la faz de la tierra tiene que tener nuestros fundamentos de fe para funcionar en propósito de vida. Si nuestro propósito de vida no está cimentado en propósitos de fe, nuestra vida es hueca. Nuestra vida es hueca. Por eso vemos al mundo allá afuera
se hacen meta de tener millones, millones y millones, y cuando tienen los millones me dicen, ¿y ahora qué? Pues tengo 20, quiero 20 más. Ahora tengo 40 y cuando pues quiero 40 más. Y nunca se sacían, porque el infinito del desconocimiento de la verdad de Dios solamente se va a conocer en el finito de la verdad de Dios. ¿Me voy a explicar? O sea, el hombre jamás podrá sustituir las carencias afectivas del conocimiento de la verdad que solamente lo da Cristo, el cual murió en la cruz del Calvario y resucitó. Cuando nosotros ponemos a ese resucitado en nuestro corazón y nos relacionamos con Él, entonces viene un remanso de paz y de satisfacción en nosotros. No importa qué, estamos satisfechos en lo que hacemos porque caminamos en fe y somos siempre bendecidos por Él. Y eso es bien importante porque eso va a traer un sabor de una satisfacción plena en nosotros que nos hace vivir en paz, en gozo, en seguridad y haciendo la voluntad de Él. Y nos gozamos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vemos nuestros hijos superarse, vemos la familia como echa para adelante, vemos la felicidad en nuestro hogar, comprendemos lo que no habíamos comprendido. Y entonces, sobre todo, aprendemos a amar de la manera que Cristo nos ama. Pero de otra manera, nunca vamos a aprender a amar como Cristo nos ama. Vamos a aprender a amar las cosas subjetivamente, no con el objeto de la cruz, que es lo que debemos vivir cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que vivir mirando al caballero de la cruz, mirando lo que Él hizo y escuchándole a Él para aprender cada vez más de Él. Cuando andamos en esa verdad, entonces la paz que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento humano, como dice la palabra, está con nosotros. Y no hay nada ni nadie, ni ninguna situación, ni pasado, ni presente, ni futuro, ni lo bajito, ni lo áspero, ni lo llano, nos apartará del amor en Cristo. Porque es un amor perfecto. Amén. Bueno, vamos a seguir. Cuando entendemos esto, entonces vamos a entender claramente lo que Mateo nos está dando a nosotros de la gran comisión. Y vamos entonces a entrar a entender lo que dice Marcos 16, 17, porque eso viene con una rabiza de autoridad y poder extraordinariamente grande que nosotros tenemos que ver. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán manos, en las manos serpientes, significa tocaremos tinieblas. No es que va a agarrar una serpiente, si tiene que agarrar la serpiente porque Dios lo manda, usted puede agarrar la serpiente y no le va a hacer nada. Pero específicamente en la traducción se refiere, serpiente quiere decir cosas demoníacamente malignas. Y si bebiere cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán las manos y sanarán. Y usted va a decir, ¿de dónde sale esto? Pues vamos a entrar a Colosenses 2:14 al 15. Yo creo que no te lo puse, pero ponlo por ahí. Ahí está. Son rapiditos estas muchachas, qué rico. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros? Y que se clavó en la cruz del Calvario y por lo tanto la quitaron del medio, el imperio de la muerte. Que junto con el pecado derrotaba al hombre. ¿Qué significa esto? Que mientras usted no recibía la salvación de Cristo, el pecado y la muerte es el resultado del pecado, se podía enseñorear de nosotros. Pero cuando venimos a Cristo y vivimos en la autoridad de Cristo, ya ese pecado de muerte nos hace ser seres eternos. Porque una vez morimos estos cuerpos, si es que nos toca morir, no nos vamos al arrebatamiento. Yo creo que nos vamos en el arrebatamiento. Amén. Nos vamos vivos para el cielo. El cuerpo se quedará en la tierra, pero el cuerpo espiritual sube al cielo. Y la palabra dice que el cuerpo glorificado, que es el cuerpo espiritual, limpiado por la sangre de Cristo, hace que nos podamos reconocer tal y como éramos en el cielo. ¿Qué tal? Interesante esto. Y mira el 15.
Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Quiere decir que los venció a todos, venció la muerte, venció la enfermedad, venció el pecado. Y así como Él los venció, vino a radicar a través del Espíritu Santo en nosotros, para que también nosotros fuéramos copartícipes de la bendición de vencer lo que Él venció en la cruz del Calvario. Así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida es la muerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue diciendo Colosenses, ¿verdad? Pero no vaya. Lo que quiero es que usted entienda esto. Esto es sencillo. Si usted cree exactamente lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y vive por ella y persevera por ella, usted siempre tendrá alternativas y victorias en todo lo que usted haga. Así que entendamos esto. Porque cuando venimos a servirle a Cristo, nunca claudicaremos para echar hacia atrás. Nunca jamás. Y métaselo en la cabeza. Esto es bien importante. Nunca le dé la espalda a Dios lo que Dios le mandó a hacer. Le voy a hacer esta anécdota. Hace muchos años, yo atendí a un paciente, esto era todavía en la clínica de medicina bioenergética, un pastor. Y ese pastor llegó enfermo a mi oficina porque me lo habían desahuciado. Y yo pues hice la evaluación con la máquina y después que lo evalúo veo que está malo de verdad. El Espíritu me toma y le dice, escúchame, cuando yo he claudicado a mi mandato. Y él se paró así. Tú tienes un llamado pastoral y has renunciado porque estás enfermo. ¿Por qué no has creído en fe que yo puedo sanarte para cumplir mi propósito como pastor en tal sitio? No voy a decir porque a veces puede ser que estamos grabando. Porque yo soy el Dios sanador. Y yo no tengo edad para claudicar a mi llamado. Porque yo soy el Dios de la eternidad. ¿Sabe lo que significa eternidad? Eternidad es tiempo. Le dijo a sí mismo. Eternidad es tiempo. Yo determino los tiempos. Y has renunciado a lo que yo he puesto en tu corazón. Y aquel tipo se bebió las lágrimas. Mira lo que pasó. Pidió perdón ahí. Después de saber lo que tenía, pidió perdón. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Levántate y anda. Vuelve y retoma las riendas porque sano está. ¡Fua! Se fue la enfermedad. Tenían cáncer en los pulmones. Y se siento otro, vamos a volverte a evaluar, sano. ¿Cuánto le toma eso a Dios? 5, 10, 15 minutos, qué sé yo. O sea, bueno, lo hice el segundo, pero en lo que conversamos y pasó todo esto. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando Dios te llama, Él no claudica tu llamado. Amén. Y eso lo viví yo en experiencia cuando esto era un segundo piso completo. No he sabido más de él, pero sí sé que retomó las bridas de su trabajo como pastor y sano de cáncer. Fíjese todo lo que el enemigo pone a la gente para que claudiquen. Por eso usted nunca deje de servirle al Señor. Nunca jamás, nunca de para atrás. Y Él siempre va a dar unas instrucciones. Mira Mateo 10:1. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir que Él reunió a sus discípulos y le dio una autoridad, pero le dio un propósito para esa autoridad. ¿Ves? Quiere decir que cuando Dios da una instrucción, y tú te sientes, oiga esto bien, incapacitado para hacerlo, quiero decirte que es cuando entonces tú estás capacitado para hacerlo. Pastor, usted está loco, ¿cómo es eso? Cálmate, te voy a explicar. Cuando tú no sabes cómo hacerlo, lo que Él te mandó a hacer, entonces eso va a crear una dependencia de Dios para que dependas de la fe en Él y las instrucciones que Él te dé y no las instrucciones de la sabiduría del hombre humanístico, que a Dios no le sirve para nada. ¿Me voy a explicar? Cuando tú no sabes, entonces es que Dios te dice, eso quería, ahora yo te voy a ayudar. Y lo vas a hacer así, así, así y así. Y tienes éxito.
Amén. Esto es bien importante porque en la iglesia nos enseña estas cosas. Y tú tienes que coger esto para sí y para otros, ayudarlos y comentarlo y hablarlo. Porque si no, no creamos dependencia de Dios. Y a Dios lo que le gusta es que dependamos de Él en todo lo que hacemos. Hay gente que dice, wow, yo llevo tantos años divorciado y ¿cuándo me voy a casar? Y es natural que haga ese cuestionamiento. Pero ¿cuándo va a ser? Pero mira esto y mira lo otro. Tranquilo, piojo, que tu peine llega. ¿Se acuerdan así decían en el campo antes? ¿Qué le quiero decir? Que aprendamos a esperar. Porque Dios sabe lo que tiene que hacer y a lo mejor tú estás desesperado, pero resulta que Él te está preparando el varón de tu vida o al revés, la doncella de tu vida y que va a llegar en un momento dado. Pero tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y lo que Él te va a traer es bueno, agradable y perfecto. Porque cuando Él trae algo para unificación de una pareja, es para toda la vida. Ah, Jorge, Yadira. Eso los unió el Señor. Y no se equivoca, correcto. Nunca. Y tenemos así tantas parejas, pues. Pero lo que quiero decirle es que coja ese ejemplo. No se desespere. Sepa esperar. Porque en la espera hay bendición y obediencia. Mira esa pareja que está ahí. Levanten la mano para que lo vean bien. Eso es, Roberto. Vamos a decir algo. Adelante. Ay, se sigue pasando el tiempo. Yo no me di cuenta. Sí. Amén. ¿Está prendido? Mira a ver. Préndalo un momentito porque están grabando. No, pero es que quiero que lo grabe. Ahora, mira a ver. Dios les bendiga. Ahora sí. Algo rapidito, ¿verdad? Dicen que hay un dicho, hablando de dicho, ¿verdad? Que el toro hay que agajarlo por los cuernos, dicen. Ajá. Y hay una porción que quiero añadir a lo que usted está diciendo y Dios está hablando de una forma poderosa. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A mí me hicieron un regalito el Día de los Padres, un libro, que dice que el hombre tiene que ser quebrantado. Sí. Wow, poderoso librito. Yo no sé qué, si usted la verdad, si le toca a otros más, pero poderoso. Y dice que el hombre exterior, mientras no lo quebrante, el interior no puede hacer nada. Bueno. Y el interior es el espíritu de uno con el Espíritu Santo. Es tremendo. Eso y hace. Mientras no quebrante, mientras no crucifique al hombre exterior, el Espíritu Santo no nos puede usar. Así mismo. Y el Espíritu Santo y el Espíritu que tenemos nosotros, que pertenece, que se supone que es el que responde a Dios, no puede hacer nada porque el hombre exterior está asumiendo toda la posición y no deja que el hombre interior haga lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a coger una calculadora y lo digo por mí, yo lo estoy haciendo por mí porque Dios, una bendición que Dios me ha dado es que Dios me está hablando constantemente en esta iglesia, todos los días, y los mensajes, la palabra que el Señor trae a través del pastor es como en esta noche que nos está hablando. Vamos a coger la calculadora y vamos a sumar cuánto tiempo oramos, cuánto tiempo leemos la Biblia, cuánto tiempo hablamos de Dios, cuánto tiempo vamos a la iglesia, cuánto tiempo le dedicamos al Señor, o cuánto tiempo trabajamos para lo secular, o cuánto tiempo nos sentamos, como a mí me encanta sentarme, porque yo soy un fan de la televisión, sentarme, y yo sentarme 5 o 6 horas en el televisor, mientras está la Biblia allí encima de la mesa sin leer. Vamos a hacer ese cálculo nosotros mismos, vamos a evaluarnos a ver cuánto tiempo le estamos dando a Dios. Y mientras estemos sentados frente al televisor, mientras no leemos la Biblia, mientras no oramos, mientras no le predicamos a otra persona, no nos vamos a interesar, porque es que no nos interesa
predicarle a nadie porque no tenemos nada que darle a la otra persona. Amén. No nos interesa orar porque no tenemos que orar, porque no estamos en la relación con Dios. Entonces no tenemos nada para dar. Estamos siendo unos religiosos que venimos al templo y nos sentamos y estamos un ratito ahí que hasta nos molestamos con lo que se dice, con lo que se hace, y vemos la falta del hermano, y vemos la falta de otro, y ven la falta de Roberto, y qué sé yo ni qué, porque estamos carnales, y el carnal ve todas las imperfecciones, y está pendiente a lo que se hace mal, y me canso, y me voy, y estoy loco porque el pastor termine de predicar para irme a comer, o para irme a ver televisión, o porque estoy hecho un carnal, y el carnal no responde a lo del Espíritu. Si estamos en el Espíritu, respondemos a lo que Dios quiere, y entonces Dios nos puede usar, y tenemos un ministerio que podemos desarrollar, pero mientras no nos sometamos, Dios no puede darnos ministerios ninguno, y podemos tener grandes promesas, y podemos, no tenemos que interesarnos en predicar al frente. Yo le digo a Dios, Dios, no quiero nada en el templo, yo quiero estar afuera hablándole a las vidas. Y a veces me da coraje conmigo mismo porque teniendo a veces una oportunidad de decirle a alguna persona, no se lo digo. Y cuando me voy digo, yo le pude haber dicho, pude haber orado por esa persona. Claro. Y me da coraje. ¿Sabe por qué? Porque esa es la carne. La carne es la que no nos deja hacer esas cosas. La carne no nos deja ser atrevidos. La carne no nos deja ser valientes en el espíritu. Sin embargo, para el bochinche, para hablar de otras cosas, para hablar de política, para hablar de televisión, para hablar de la Comay, para todas esas cosas, pues mire, para eso está la carne presta. Que Dios les bendiga. Excelente, excelente. Oye, dan un aplauso al Señor. Hemos cerrado con broche de oro. Pastora, despídanos porque ya se nos fue el tiempo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Nos quedamos ahí. Usted es aprobado como ministro de Dios por el poder de Dios. De ahí continuaremos la próxima vez. Invite a otro. El jueves vamos a estar orando. Coja fuerza, interésese en buscar el rostro de Dios. Y quiero orar por Richie antes de irnos. Pero el jueves es un momento de intercesión. Vamos a estar hablando de las actividades que vamos a hacer para llegar al Capitolio. Roberto nos va a traer una información y quiero que todos seamos partícipes de esto. Hay una parte que es un domingo por la tarde, que así que saldremos de aquí temprano, como el Espíritu nos guíe, para hacer presencia allí. Y hay otra que es un sábado, que vamos a ver si alquilamos una guagua y nos vamos todos. El 11 a las 3 de la tarde. Así que estaremos discutiendo eso el jueves, pero queremos orar. Es importante orar. Que nadie se meta con nuestros hijos. Amén. Amén. Que lo sepa bien claro. Vamos a estar ayunando, acuérdense de eso. Yo no quiero tomarle cada día a la persona que quiera ayunar. Esto es espontáneo y libre. Y hay diferentes formas de hacer ayuno. Si tiene alguna duda, pues me llama. A veces ayunando de no ver internet es muy bueno. Puede hacer un ayuno a base de agua nada más. No sé. Hay diferentes formas. Como Dios lo ponga en su corazón. Lo importante es que ese día que usted saque esté en comunión con Dios. Eso es lo importante. Amén. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y nos vemos el jueves. Dios les bendiga. Hasta luego.